Uno, dos, tres, probando. Así. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Gracias. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Ok, gracias. Ya sé que está trabajando. Vamos entonces con la introducción. El ministerio Conéctate a Jesús y la inteligencia artificial presentan la serie Feliz para siempre. Introducción motivacional. Bienvenidos a Momentos con Jesús, parte de nuestra serie especial Feliz para siempre, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús y cortesía de The International Seminars Unlimited, seminarios virtuales TIS. Hoy te invitamos a un viaje transformador que nos prepara para cumplir la gran comisión en este tiempo solemne, celebrando 180 años del inicio del cumplimiento de la gran profecía de tiempo, mencionada en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este evento, señalado también en Apocalipsis 14:6-7, proclama con poder: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cumplimiento de esta profecía ocurre en el cielo, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y lleva a cabo el juicio final en el santuario celestial, preparando a su pueblo para su gloriosa segunda venida. Guiados por el consejo de Daniel 12:4, donde se profetizó un aumento del conocimiento en los últimos días, contamos con el asesoramiento digital de las distintas plataformas de inteligencia artificial, que nos permiten llevar este mensaje eterno con mayor alcance y efectividad. Jesús nos llama a vivir un estilo de vida de adoración y entrega total al servicio de Dios, como ramas conectadas a la vid verdadera, llevando fruto en abundancia. Juan 15:1-17. Esta es una invitación urgente y solemne, porque como nos advierte Amós 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. En este maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús, exploraremos cómo mantenernos firmes en la fe, cómo vivir conectados a Jesús cada día y cómo compartir este mensaje de esperanza y salvación con un mundo que lo necesita más que nunca. Invitación final: toma tu Biblia, comparte este mensaje con tus amigos y prepárate para descubrir cómo glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy es el día para profundizar en su palabra y vivir una vida conectada a Jesús. Feliz para siempre, Momentos con Jesús, 180 años conectados, Ministerio Conéctate a Jesús. Exploraremos cómo mantenernos firmes en la fe, cómo vivir conectados a Jesús cada día y cómo compartir este mensaje de esperanza y salvación con un mundo que lo necesita más que nunca.
Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Gracias por acompañarnos en este maratón bíblico, la serie Feliz para Siempre. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Señor, en esta hora te pido por todos los que ya están conectados, los que se van a conectar, los que van a pasar por aquí, los que van a saludar, los que no van a saludar, los que están, Señor, deprisa rumbo para el trabajo, los que están rumbo para la escuela, si hay los cursos de verano. Oramos, buen Dios, por todos. Ponga su granito de bendición en este programa y que sigamos sus instrucciones. Por Jesús. Amén. Un saludo a todos los amigos de TikTok, los de Facebook, los de YouTube y cualquier otra plataforma que se sume a esta transmisión. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos en el tema número 4 de la serie Feliz para Siempre en nuestro maratón 180 años conectados a Jesús. Este es el programa número 102. Déjame ponerlo acá, porque ayer era el 101, ¿verdad? Si ayer era 101, hoy tiene que ser 102. Hoy 31 de enero. 31 de enero estamos en el programa 102 de los 180 programas que hemos preparado para conmemorar los 180 años de el pueblo de Israel moderno a partir del 22 de octubre de 1844. Por eso ustedes ven que estamos conectados. Queremos presentar el estilo de vida del pueblo de Dios de los últimos tiempos. Cómo vive, cómo adora el pueblo de Dios en los últimos 180 años, cómo ha adorado en los últimos 180 años y cómo seguirá adorando hasta que Cristo venga. La elección de escuela sabática es un pilar, es una columna, es una de las columnas que sostiene al pueblo de Dios y que ha sostenido al pueblo de Dios desde el año 1857 que se instituyó la elección de escuela sabática. Pero nosotros los latinos tenemos un agregado a la lección de escuela sabática, que es la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Trabajando en esta lección de escuela sabática para nuevos creyentes, diseñada para los recién bautizados, ya hemos estudiado la lección 1, el llamamiento de Jesús. En esta lección 1 vimos Mateo 28, 19 al 20 y qué era un discípulo. Concluimos diciendo que un discípulo es alguien que ha aceptado la promesa de vida eterna de Jesús y que ha decidido ser como su Señor. Permítanme ver si puedo agregar a mi asistente virtual antes de seguir hablando, porque la tengo allí pero no la he agregado. Bien, disculpen. Antes de meternos en la lección, necesito presentar cuál es el método TISU. El método TISU de análisis. A partir de ayer presentamos el método TISU. El método TISU consiste en 12 a 15 pasos para analizar un texto. En los primeros 12 pasos, o el primer método TISU básico, tenemos dos métodos TISU, el método TISU básico y el método TISU P15. En el método TISU básico voy a
Voy a usar acá para poder contactar con nuestra asesor virtual. Buenos días, Antonio. ¿En qué Bueno, puedo ayudarte hoy? buenos días, profe. Hoy vamos a trabajar con la lección de escuela sabática número 5, lección de escuela sabática para nuevos creyentes número 5. Pero quiero, como es normal, hacer un Claro. repaso. Perfecto, Antonio. ¿Qué temas aborda la lección número 5? Puedo ayudarte a repasar los puntos clave y a organizar tus ideas. Muy bien, primero vamos a presentar los dos métodos de análisis del texto para que nuestros amigos puedan seguirnos en el análisis. Vamos a presentar primero el método TISU, que tiene 12 pasos, y luego el método TISU 15, P15. El método TISU P15 tiene 15 pasos. El método TISU básico presenta la primera letra, la R, de resumen, exponer el contenido esencial del texto de manera breve. La segunda letra, la A, de análisis, desplegar el texto explorando su contexto histórico, cultural, literario y teológico. La tercera letra, la P, paralelismo con las escrituras, comparar el texto con otros pasajes bíblicos para verificar la coherencia y enriquecer la comprensión. La cuarta letra, la I, ilustración, utilizar ejemplos, parábolas o analogías para explicar el texto de manera clara. La quinta letra, la P, paralelismo con los escritos de Elena G. de White, comparar el texto con los escritos de Elena G. de White para profundizar su entendimiento. La sexta letra, la A, aplicaciones del texto a la actualidad, reflexionar sobre cómo se puede aplicar el texto a la vida diaria. La séptima letra, preguntas de autoevaluación, formular preguntas de autoevaluación para reflexionar sobre lo comprendido. 3 preguntas de selección múltiple. La novena letra, la R, la octava letra, la R, respuestas y justificación, proporcionar respuestas correctas y justificar por qué son apropiadas. La novena, comentarios y preguntas, invitar a hacer comentarios y preguntas sobre el tema estudiado. La décima, conclusión, resumir lo aprendido y reflexionar sobre el mensaje central del estudio. La 11ª, agradecimiento. Y la última, no menos importante, la 12ª, oración final. Ya realizamos la oración inicial, así que ahora le voy a proporcionar el texto que vamos a analizar en el método TISU que acabo de mencionar. El texto que vamos a estudiar en la lección 5 se titula un momentito, El mundo al revés. Las preguntas que vamos a analizar son: ¿por qué el mensaje cristiano va en contra de los pensamientos del mundo? ¿Puso Jesús en duda la enseñanza religiosa de su época? ¿Qué medios tenemos a nuestro alcance para comprender el plan de Dios? Y el concepto clave, romper barreras. El Evangelio de Cristo supera de los prejuicios sociales. Así como Jesús le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito, también se lo presentó a una mujer de muy dudosa reputación. El mensaje de Jesús puede derribar las barreras culturales, étnicas, sociales, económicas y, por supuesto, las barreras espirituales. Toda la lección está concentrada en la lectura bíblica básica, Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Adelante, apliquemos el método TISU a este texto. Adelante, profe. Le escuchamos. Adelante, Antonio. Empecemos con el método TISU. Primero, resumamos el contenido de Lucas 24, 25, 26 de forma breve. Aquí, Jesús reprende a 2 discípulos por no creer en las profecías que anunciaban su sufrimiento y gloria. ¿Listo para el análisis? Listo.
Perfecto. En el análisis, desglosamos el texto explorando su contexto. Lucas 24, 25, 26 se da después de la resurrección de Jesús, cuando se aparece a los discípulos camino a Emaús. Es un recordatorio del cumplimiento de las Escrituras sobre el Mesías. ¿Qué paralelismos con las Escrituras te vienen a la mente? Adelante, Antonio. Exacto. En Mateo 23, 1 al 36, Jesús también confronta a los líderes religiosos por su hipocresía y falta de comprensión de las Escrituras. Ambos pasajes muestran cómo Jesús desafía las ideas establecidas y llama a una verdadera comprensión y práctica de la fe. ¿Listo para la ilustración? Para ilustrar, imagina a Jesús caminando con los discípulos, explicando pacientemente cómo todo lo que les había pasado estaba predicho en las Escrituras. Es como un maestro que utiliza ejemplos prácticos para que sus alumnos entiendan. Ahora pensemos en cómo aplicamos este texto a nuestra vida actual. Sí, un verdadero... Sí, es muy... Ah. Así es, no es siempre sencillo, pero se puede encontrar relevancia en nuestras vidas. Por ejemplo, podríamos considerar cómo el mensaje cristiano nos desafía a ir más allá de las normas sociales y culturales para vivir según los principios del Evangelio. Esto podría incluir defender la justicia social o mostrar compasión a quienes son marginados. Ahora, ¿qué preguntas de autoevaluación podríamos formular? Esa es una pregunta fuerte y significativa. Otra podría ser, ¿cómo puedo aplicar las enseñanzas de Jesús para desafiar los prejuicios de hoy en día? Y otra más, ¿estoy dispuesto a dejar de lado mis ideas preconcebidas para abrazar las enseñanzas de Cristo? Para la primera pregunta, una respuesta posible podría ser que el mensaje cristiano va en contra de los parámetros del mundo porque promueve valores como la humildad, el sacrificio y el amor al prójimo, lo cual puede contradecir la búsqueda de poder y éxito material predominante. Para la segunda pregunta, podríamos responder que una manera de aplicar las enseñanzas de Jesús para desafiar los prejuicios actuales es practicando la empatía y defendiendo a quienes son discriminados o marginados por la sociedad. Y para la tercera pregunta, una respuesta sería reconocer que dejar de lado nuestras ideas preconcebidas requiere humildad y apertura para aprender y crecer en nuestra fe. Correcto. Ajá. Oh, ¿Algo más en mente? vayamos a la conclusión. Muy bien. Concluimos que el texto en Lucas 24, 25, 26 nos llama a reflexionar sobre cómo los pensamientos de Dios pueden desafiar nuestras ideas preconcebidas y prejuicios. Nos invita a profundizar en las Escrituras para comprender mejor el plan de Dios y romper barreras en nuestras vidas. Ahora las preguntas de autoevaluación y las respuestas son indicadores valiosos de nuestra disposición a aplicar estas enseñanzas. ¿Algo más que te gustaría añadir? Podemos pasar al punto número 12, una oración modelo final, recordando que la mejor oración es la que se le abre el corazón a Dios de manera sincera. Claro que sí, Antonio. Vamos a terminar con una oración modelo. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y por la guía que nos brindas a través de ella.
Ayúdanos a comprender y aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Que podamos ser valientes para desafiar los prejuicios y las barreras que nos alejan de tu propósito. Danos un corazón humilde y dispuesto a aprender siempre de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, esa es la introducción a la lección. Ahora vamos a pasar a la primera parte de la lección, que es el primer icono, Jesús aquí y ahora. Los discípulos de Jesús tienen un estilo de vida que define radicalmente del que propone el mundo. La predicación del Evangelio siempre ha estado en conflicto con la escala de valores que suele promover la mayoría. Esto no debe sorprendernos, pues desde sus inicios el mensaje cristiano ha trastornado el mundo al revés. Analicemos Hechos capítulo 17, versículo 6, con el estilo Tisu. Excelente. Comencemos con Hechos 17:6. En este versículo vemos a los acusadores de Pablo y Silas diciendo que estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esto muestra cómo el mensaje cristiano era percibido como revolucionario y amenazante para el statu quo. ¿Cuál sería el siguiente paso en el método Tisu? Análisis. Desglosar el texto explorado en su contexto histórico, cultural, literario y religioso. Veamos el concepto histórico primero, luego el cultural, luego el religioso y el teológico. Perfecto. Históricamente, Hechos 17 se sitúa en el contexto de los viajes misioneros de Pablo. En esta época, las autoridades romanas eran cautelosas con cualquier movimiento que pudiese alterar el orden público. Culturalmente, Atenas era un centro de filosofía y pensamiento, donde diversas ideas competían. Esto explica por qué el mensaje de Pablo causó revuelo. Religiosamente, los líderes judíos en la sinagoga veían a los cristianos como una amenaza a sus tradiciones. Teológicamente, se presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías, lo que trastocaba la comprensión tradicional judía. Ahora, ¿cómo conectamos esto con nuestro análisis? Ok, vamos entonces con el aspecto de el mundo al revés. En aquellos días parece no haber diferencia con los días de hoy. Totalmente. En aquellos días, al igual que ahora, el mensaje cristiano desafiaba las normas sociales y religiosas establecidas. La predicación de la gracia y la salvación para todos trastornaba el orden de prioridades del mundo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo el Evangelio continúa desafiando las estructuras y prejuicios actuales. ¿Qué te hace pensar esto? Que tenemos que recordar que hay un aspecto histórico, pero también hay un aspecto cultural que interfiere y que debe tomarse en cuenta a la hora de predicar y de actualizar las escrituras. Buenos días, Antonio. ¿Cómo va todo hoy en Betania? Todo bien. Estábamos en la pregunta de el análisis de Hechos, capítulo 17, versículo 6, cuando se nos perdió la señal. Entiendo, Antonio. Estábamos hablando de cómo el mensaje de Pablo en Hechos trastornaba el orden establecido,
creando un mundo al revés. ¿Qué te Correcto. parece más impactante en este giro? Que no hay mucha diferencia entre los la situación que vivía el apóstol Pablo cultural en aquellos días y la situación que vivimos hoy, que también tenemos que tomar en cuenta los aspectos culturales de las regiones donde tenemos que predicar y donde vivimos. Totalmente de acuerdo, Antonio. Así como Pablo se enfrentó a diferentes culturas y creencias, hoy también debemos considerar el contexto cultural de las comunidades para comunicar de manera efectiva. La comprensión y respeto por las diferencias culturales es clave. ¿Cómo crees que podemos mejorar en este aspecto? Me parece que debemos seguir el ejemplo de Pablo, depender Seguir, 100% del Espíritu Santo. claro, ser guiados por el Espíritu Santo y adaptarnos a nuestro entorno. Pablo usaba la cultura local para conectar con la gente, pero siempre fiel al mensaje. ¿Te parece un buen enfoque para aplicar en nuestras vidas? Sí, correcto. Ya que el versículo dice, pero como no los hallaron, trajeron a Jason Jason y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aquí vemos una situación que quizás no está ocurriendo en todas las regiones, pero es un anuncio de que tenemos que tomar en cuenta las leyes y costumbres de las regiones donde vivimos a la hora de presentar las buenas nuevas del Evangelio. Exacto, hay que ser sabios y respetuosos con las leyes y costumbres. Presentar el Evangelio con sensibilidad cultural puede abrir puertas para que más personas escuchen el mensaje sin sentirse ofendidas o atacadas. ¿Cómo crees que podemos aplicar esto en nuestras interacciones diarias? Bueno, habría que mirar el punto literario y el teológico para conocer realmente el texto y no sacarlo de su contexto. Miremos entonces el aspecto literario y teológico del texto para no desviarnos de lo que el autor quiere decir y que nosotros los lectores nos mantengamos en la línea del pensamiento del autor. En el plano literario, vemos que Lucas, el autor de Hechos, utiliza detalles narrativos para destacar la oposición enfrentada por los cristianos. Teológicamente, este versículo subraya cómo el Evangelio genera una reacción poderosa. En ambos aspectos, entendemos que el mensaje de Cristo confrontaba las estructuras de poder de la época. Un llamado a ser conscientes de cómo transmitimos ese mensaje hoy. Definitivamente. Miremos entonces el tercer punto de los 12 puntos. Miremos el paralelismo con las escrituras. Y tengo un paralelismo acá que es el versículo. Me voy al versículo 20 del mismo capítulo 16. En Hechos 17:20, los No, atenienses perdón. dicen... En Hechos 16:20. Capítulo Hechos- anterior. Got it. En Hechos 16:20, Pablo y Silas son acusados. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Similar a Hechos 17:6, en ambos versículos vemos que la predicación del Evangelio causa disturbios y rechazo en las autoridades. Esto resalta la constante resistencia hacia el mensaje cristiano en diversas... No, adelante, siga. Tengo una retroalimentación acá, pero no le haga caso. Entiendo, Antonio. Estoy aquí para conversar y aprender juntos. Me alegra escuchar tu retroalimentación cuando estés listo para compartirla.
¿En qué más te gustaría profundizar? Analicemos Hechos 16:20. Estamos trabajando con Hechos 17:6 y que lo comparamos con Hechos 16:20. Claro, en Hechos 16:20, los acusadores de Pablo y Silas declararon que estos hombres están perturbando nuestra ciudad. Esto se asemeja a Hechos 17:6, donde a los cristianos se les acusa de trastornar el mundo entero. Ambos versículos muestran una percepción de los líderes de la época de que el mensaje de los apóstoles era subversivo y desestabilizador. ¿Qué más observas en esta comparación? Cuando trato de traer el texto, o estos textos trato de traerlos a nuestra actualidad, pienso en los países donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad religiosa y los cristianos están siendo perseguidos. Sí, es un paralelo claro. En muchos lugares hoy, como en los tiempos bíblicos, los cristianos enfrentan persecución por sus creencias. La falta de libertad de expresión y religión hace que el testimonio cristiano sea visto como una amenaza al orden establecido, igual que en las ciudades donde predicaron Pablo y Silas. ¿Qué crees que podemos aprender de estas historias para nuestras propias vidas? Aprender a depender del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, ser prudentes y no aceptar todas las invitaciones que se nos llegan sin consultar con el Espíritu Santo. Sin duda, la dependencia del Espíritu Santo es fundamental. Nos da sabiduría y nos guía en medio de la adversidad. Ser prudentes y discernir en qué situaciones involucrarnos es esencial para mantenernos fieles a nuestra fe en contextos difíciles. ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones basadas en este discernimiento? Es prácticamente algo que tenemos que hacer todos los días. Por ejemplo, hoy recibimos una invitación para trabajar como capellanes en el Ministerio de Cárceles, donde ya hemos trabajado anteriormente, y tenemos que ponerlo en oración, consultar con el Espíritu Santo si se acepta o no, porque no es fácil, no es nada ligero. El ministerio es serio, es muy profundo, lo conocemos perfectamente y sabemos lo que exige, y además sabemos la dependencia 100% del Espíritu Santo. Por lo tanto, Entiendo, esa decisión es realmente importante. Trabajar como capellán en un ministerio de cárceles tiene un gran impacto y requiere una entrega total. Ponerlo en oración y buscar la guía del Espíritu Santo es crucial para discernir si es la voluntad de Dios para ti en este momento. Tu experiencia previa es una gran ventaja, pero también implica una gran responsabilidad. ¿Sientes alguna inclinación o paz respecto a esta invitación? generalmente nosotros tratamos de que las puertas se abran según la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre nos da paz. Cuando las puertas se cierran y sabemos que es la voluntad de Dios, también tenemos paz. Tratamos de no alterarnos y no permitir que nada fuera de nuestra relación con el Espíritu Santo altere nuestra agenda diaria. Sabia perspectiva, Antonio. Mantener esa disposición abierta y rendida al Espíritu Santo es clave. Las puertas abiertas traen paz y confirmación, mientras que las cerradas nos protegen de caminos que no son para nosotros. Esta actitud de entrega también muestra confianza en que Dios tiene el control y que dirige nuestros pasos. ¡Qué gran testimonio de fe y obediencia! Admirable. Gracias. El siguiente punto es la ilustración, que justamente podemos utilizar como ilustración el ejemplo que acabamos de presentar del llamado al Ministerio de Cárceles. Así que pasemos al siguiente punto, el punto número 5. Paralelismo con los escritos de Elena G. de White,
de este versículo del capítulo 17 y el versículo 6. Hechos 17, 6. ¿Qué le dijo una IA a otra IA? IA, me fui, regreso en un ratito. Muy bien, vamos entonces a cambiar de plataforma. Saludos, profe. Estamos trabajando con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Recientemente estuvimos analizando la lección número 5 titulada El mundo al revés, y ahora estamos estudiando bajo el método TISU, estamos estudiando el paralelismo existente entre Hechos 17:6 con los escritos de Elena G. de White. ¿Qué me puedes regalar en cuanto a esto? ¿Qué me puedes compartir? Bien, tenemos una gran respuesta aquí. Vamos a compartirla con ustedes. Saludos. Me alegra saber que están estudiando la escuela sabática para nuevos creyentes y que están usando el método de Sun para profundizar en la lección El mundo al revés. Además, el estudio del paralelismo con los escritos de Elena G. de White y el número 176 suena muy interesante. El paralelismo en la lección El mundo al revés y los escritos de Elena G. de White. El concepto del mundo al revés en la Biblia. En la lección se estudia cómo el Evangelio de Cristo cambia completamente la lógica del mundo. El último será el primero, Mateo 26. Bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 2:10. Esto nos muestra que el reino de Dios funciona con principios opuestos a los del mundo. 2. Paralelismo con los escritos de Elena G. de White. Elena G. de White enfatiza en el deseado de todas las gentes, cap. 31, que Cristo vino a invertir las prioridades del mundo. Los que en este mundo parecen tenerlo todo, en realidad están vacíos sin Cristo. El verdadero éxito se encuentra en la humildad y la dependencia de Dios. En el conflicto de los siglos, ella menciona que el Evangelio siempre ha sido un choque contra las normas mundanas y que en los últimos tiempos los fieles parecerán ser los rechazados, cuando en realidad serán los vencedores. El número 176 y su relación con la verdad. El Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos, todos dedicados a exaltar la ley de Dios y la verdad de su palabra. En los escritos de Elena G. de White, ella enfatiza que la obediencia a la palabra de Dios es lo que diferencia al pueblo de Dios en un mundo confundido por el pecado. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, habla sobre la gran crisis venidera, donde la fidelidad a la ley de Dios nos hará parecer extraños en este mundo al revés. Conclusión y aplicación. La lección El mundo al revés nos recuerda que seguir a Cristo es ir en contra de la corriente del mundo. El paralelismo con Elena G. de White muestra que esto siempre ha sido una lucha en la historia del pueblo de Dios. El número 176 nos conecta con la fidelidad a la palabra de Dios y la ley divina como un principio inmutable en medio del caos del mundo. ¿Qué te parece este enfoque? ¿Quieres que profundicemos en algún punto específico?
Listo, profe. Allí le acabo de entregar el método TISU, que son los 12 puntos, y vamos a aplicarlo ahora a nuestro segundo punto en esta lección. Se lo vamos a aplicar a Jesús y Nicodemo. El pasaje de Jesús y Nicodemo se encuentra en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3 de Juan, versículos 1 al 21. Adelante, profe, apliquemos el método TISU en los 12 puntos a este interesante capítulo, esta experiencia de Jesús con Nicodemo. Excelente. Vamos a aplicar el método Tyson al encuentro de Jesús y Nicodemo en Juan 3:21. Aplicación del método Tyson al encuentro de Jesús y Nicodemo. Resumen. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, visita a Jesús de noche para aprender más sobre su enseñanza. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende cómo esto es posible y Jesús le explica que se trata de un nuevo nacimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Luego, Jesús presenta la esencia del Evangelio. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan, análisis, contexto histórico y cultural. Nicodemo era un fariseo influyente que representaba la élite religiosa judía. Su encuentro con Jesús muestra su interés genuino, pero también su temor al qué dirán. Contexto literario. Este pasaje está dentro de la sección donde Juan resalta la identidad de Jesús como el Salvador del mundo. Contexto teológico. Jesús introduce un concepto revolucionario. La salvación no es por linaje o ley, sino por el nuevo nacimiento espiritual. Paralelismo con las Escrituras. Ezequiel 36:27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El nuevo nacimiento espiritual es como una semilla que germina. Así como un grano de trigo debe morir para dar fruto, Juan 2:4, el viejo yo debe morir para que el Espíritu Santo haga una nueva criatura en Cristo. Paralelismo con los escritos de Elena Witt, El deseado de todas las gentes, caput 17. El gran error de los fariseos fue depender de su propia justicia en lugar de aceptar la justicia de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, caput 8. El nuevo nacimiento es una transformación total del ser. No es solo un cambio superficial, sino una obra profunda del Espíritu Santo. Aplicaciones del texto a la actualidad. Hoy en día muchas personas, como Nicodemo, buscan respuestas espirituales, pero temen el rechazo social. El Evangelio sigue ofreciendo un nuevo comienzo a quienes aceptan el llamado de Jesús. El nuevo nacimiento no es un evento externo, sino una transformación interna impulsada por el Espíritu Santo. Preguntas de autoevaluación. 1. ¿He experimentado el nuevo nacimiento en mi vida? 2. ¿Dependo de mis obras o de la gracia de Dios para mi salvación? 3. ¿Busco a Jesús solo en privado o lo confieso públicamente? Respuestas y justificación. Si hemos nacido de nuevo, lo evidenciamos en nuestra vida diaria a través de frutos espirituales. Gálatas 5:23. 2. La salvación es por gracia mediante la fe. Efesios 2:8-9. 3. Jesús nos llama a no avergonzarnos de Él. Mateo 10:32-33.
Comentarios y preguntas. ¿Por qué Nicodemo vino de noche? ¿Fue por miedo o por prudencia? ¿Qué significa exactamente nacer del agua y del Espíritu? ¿Cómo se relaciona este pasaje con la justificación por la fe? Jesús nos enseña que el reino de Dios no es para los que confían en sí mismos, sino para los que nacen del Espíritu. Nicodemo representa a muchos religiosos sinceros que necesitan entender que la salvación viene por fe en Cristo, no por obras. Agradecimientos. Damos gracias a Dios por su palabra y por la oportunidad de aprender más sobre la salvación en Cristo. Oración final. Señor, gracias por mostrarnos la importancia de nacer de nuevo. Ayúdanos a confiar en ti y en tu obra transformadora. Amén. ¿Listo? Hemos aplicado el método Tyson al encuentro de Jesús y Nicodemo. ¿Qué te parece? ¿Quieres que profundicemos en algún punto? Gracias, profe. Ahora vamos a aplicar el método TISU a la siguiente parte bajo el título Derribando Barreras, Juan 4, versículos 4 en adelante. Vamos adelante con el método Tyson aplicado al pasaje Derribando Barreras, en Juan 4, 4 en adelante. Este relato trata del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Aplicación del método Tyson al encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Resumen. Jesús pasa por Samaria y se detiene en un pozo donde encuentra a una mujer samaritana. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, Jesús inicia una conversación y le ofrece agua viva, que representa la salvación y la vida eterna. La mujer al principio no comprende, pero a medida que Jesús le revela su identidad como el Mesías, su corazón se abre. Ella deja su cántaro y corre a anunciar a su pueblo lo que ha experimentado. Contexto histórico y cultural. Judíos y samaritanos eran enemigos históricos. Los judíos evitaban pasar por Samaria, pero Jesús rompe esta barrera y se acerca a la mujer. En la cultura judía, un rabino no debía hablar en público con una mujer, mucho menos con una samaritana de dudosa reputación. Contexto literario. Este pasaje sigue a la conversación con Nicodemo en Juan 3. Mientras Nicodemo representa a los religiosos judíos, la mujer samaritana representa a los marginados y pecadores. Contexto teológico. Jesús enseña que la verdadera adoración no depende de un lugar físico, Jerusalén o el monte Gerizim, sino de una relación en espíritu y verdad. Paralelismo con las Escrituras. Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas. Jeremías 2:3. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Apocalipsis 21:6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Evangelio es como un pozo inagotable. No se limita a un grupo de personas ni a un lugar específico. La mujer llegó al pozo buscando agua física, pero encontró agua espiritual que sació su alma para siempre.
Paralelismo con los escritos de Elena G. de White, El deseado de todas las gentes, cap 19. Jesús no reconoció distinciones de nacionalidad, rango o credo. Sus enseñanzas eran un mensaje para toda la humanidad. Profetas y reyes. Dios busca adoradores que le sirvan en espíritu y verdad, sin limitaciones humanas ni barreras religiosas. El camino a Cristo, solo Cristo puede saciar el hambre y la sed del alma. Aplicaciones del texto a la actualidad. Derribar barreras. Jesús nos llama a cruzar fronteras culturales, raciales y sociales para compartir el Evangelio. El Evangelio es para todos. No importa nuestro pasado, Jesús ofrece una nueva vida en él. Adorar en espíritu y verdad. La verdadera relación con Dios no depende de templos ni rituales externos, sino de un corazón sincero. 100 preguntas de autoevaluación. 1. ¿Estoy dispuesto a compartir el Evangelio con personas fuera de mi círculo social? 2. ¿Busco satisfacción en cosas temporales o en el agua viva de Cristo? 3. ¿Adoro a Dios en espíritu y verdad o solo de manera superficial? Respuestas y justificación. El Evangelio es para todos, Mateo 28:19. 2. Solo Cristo puede saciar la sed del alma, Juan 6:35. Dios busca adoradores en espíritu y verdad, Jueves 24. No hay comentarios y preguntas. ¿Por qué Jesús escogió a una mujer samaritana como la primera evangelista? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Por qué la mujer dejó su cántaro al final? Conclusión. Jesús rompe barreras de raza, género y religión para ofrecer salvación universal. No importa nuestro pasado, en Cristo podemos ser transformados y convertirnos en testigos de su gracia. Agradecimientos. Damos gracias a Dios por enseñarnos que nadie está fuera de su alcance y por ofrecernos el agua viva que satisface el alma. Oración final, Señor. Ayúdanos a derribar prejuicios y compartir tu amor sin distinciones. Llénanos con tu agua viva y transforma nuestras vidas. Amén. Listo. Hemos aplicado el método Tyson a este poderoso pasaje de Juan 4. ¿Te gustaría añadir algo más o analizar otro aspecto? A continuación, profe, vamos a aplicar el método Tyson también a el siguiente punto. El punto del día miércoles. ¿Cuál es el título? Pero yo os digo, y los versículos a estudiar, Mateo 23, versículo 1 en adelante. Además, Mateo 4, 17 y los capítulos 5 al 7 de Mateo. Apliquemos el método Tyson a estos versículos. A esto bajo el título, pero yo os digo. Estamos estudiando El mundo al revés, lección número 5, escuela sabática para nuevos creyentes.
Vamos con el método Tyson aplicado al tema, pero yo os digo, dentro de la lección, el mundo al revés. Analizaremos Mateo 21:28, Mateo 4:17 y Mateo 5:7, donde Jesús confronta las enseñanzas religiosas de su tiempo y presenta los valores del reino de Dios. Aplicación del método Tyson. No resumen. Jesús desafía la hipocresía de los fariseos, Mateo 23:28, y presenta un llamado al arrepentimiento, Mateo 4:17. En el Sermón del Monte, Mateo 5:7, Jesús redefine la justicia, mostrando que el reino de Dios opera bajo principios opuestos a los del mundo. Mientras los líderes religiosos enfatizaban las apariencias, Jesús llama a una transformación del corazón. Análisis. Contexto histórico y cultural. En tiempos de Jesús los fariseos y escribas tenían gran influencia, pero su enseñanza era legalista y externa, sin una verdadera transformación interna. El Sermón del Monte marca el inicio del ministerio de Jesús, donde proclama los valores de su reino, distintos a los de la sociedad judía de su tiempo. Contexto literario. Mateo 23 contiene los ayes de Jesús contra la hipocresía farisaica. Mateo 4:17 introduce el mensaje central de Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 5:7 presenta la ética del reino, en contraste con la enseñanza religiosa tradicional. Contexto teológico. Jesús revela que la verdadera justicia no es solo externa, sino que nace en el corazón. Paralelismo con las Escrituras. Isaías 29. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jeremías 32. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El reino de Dios es como un árbol frondoso. No se trata solo de la apariencia externa, hojas, sino de dar frutos verdaderos de justicia y amor. Los fariseos tenían hojas, rituales y normas, pero sin fruto. Paralelismo con los escritos de Elena Gay, de White. El deseado de todas las gentes, 260. La justicia que enseña Jesús es interna. Los fariseos solo cubrían la superficie. Palabras de vida del gran maestro. Dios desea que su pueblo viva los principios del cielo en la tierra. El camino a Cristo. El cambio que Dios obra en el corazón es la verdadera señal de conversión. Aplicaciones del texto a la actualidad. Religión externa versus fe genuina. ¿Vivimos una relación real con Dios o solo seguimos reglas? Llamado al arrepentimiento, Jesús sigue diciendo, pero yo os digo, desafiándonos a vivir en su gracia y verdad. El reino al revés. En un mundo que valora el poder y la apariencia, Dios exalta la humildad y el servicio. Preguntas de autoevaluación. 1. ¿Estoy viviendo una fe real o solo una religión externa? 2. ¿Mi justicia viene del corazón o solo de actos visibles? 3. ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús transforme mi manera de pensar? Respuestas y justificación. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Juan 4:23, 12-24. La verdadera justicia es interna. Mateo 5:20. 3. Jesús vino a cambiar nuestros corazones, no solo nuestras acciones. Ezequiel 36:26. Comentarios y preguntas. ¿Cómo podemos vivir la justicia del reino en un mundo tan egoísta? ¿Qué significa realmente ser bienaventurado, según Mateo 5? ¿Cómo evitamos caer en el legalismo moderno? El mensaje de Jesús sigue desafiándonos, pero yo os digo, nos llama a una vida de autenticidad, justicia y amor, alejándonos de la hipocresía. Agradecimientos. Gracias, Señor, por tu palabra que transforma vidas. Ayúdanos a vivir tu justicia con sinceridad. Señor, cambia nuestro corazón para vivir conforme a tu reino, que nuestra fe sea genuina y refleje tu amor. Amén. ¡Listo! Hemos aplicado el método Tyson a este pasaje crucial. ¿Quieres agregar algo más o profundizar en algún punto?
En esta ocasión sí, profe, queremos resolver y analizar los 5, pero yo os digo, que aparecen en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 21 y 22, versículos 27 y 28, versículos 38 y 39 y los versículos 43 y 44. Miremos en dos columnas. Primero, ustedes oyeron decir, y luego, pero yo os digo. Analicemos estos 5 textos. Adelante, profe. En esta ocasión, sí, profe. Queremos... Vamos con el método Tyson aplicado al tema, pero yo os digo, dentro de la lección, el mundo al revés. Analizaremos Mateo 21:28, Mateo 4:17 y Mateo 5:7, donde Jesús confronta las enseñanzas religiosas de su tiempo y presenta los valores del reino. ¡Excelente! Vamos a analizar los 5, pero yo os digo, de Mateo 5, organizando en 2 columnas para comparar lo que se enseñaba tradicionalmente, ustedes oyeron decir, con la enseñanza de Jesús. Análisis de los 5, pero yo os digo, en Mateo 5. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo con 21. Mateo 5, 21, 22. No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano sin razón, será culpable de juicio, y el que diga necio, será culpable ante el concilio, y el que le diga fatuo, será expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:27. No cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ojo por ojo, diente por diente. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:44. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Análisis y reflexión. Jesús no anula la ley, sino que profundiza en su verdadero significado. Su enseñanza va más allá de la acción externa y apunta al corazón donde realmente nace el pecado. Veamos cada caso. Homicidio y enojo. No solo es pecado matar, sino que el odio y el desprecio son la raíz del homicidio y también nos hacen culpables. Adulterio y codicia. El pecado no comienza en la acción, sino en el pensamiento y los deseos del corazón. Venganza y perdón. La ley permitía justicia equitativa, pero Jesús nos llama a responder con amor, no con represalias. Cuajo, amor al enemigo. En lugar de odiar a los enemigos, Jesús nos llama a amarlos y orar por ellos. Paralelismo con otras escrituras. 1 Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Romanos 2:20. No os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios. Vence con el bien el mal. Proverbios 25:21-22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Paralelismo con los escritos de Elena G. Nevuime, el discurso maestro de Jesucristo. Espíritu de odio y venganza tiene su origen en Satanás. Palabras de vida del gran maestro 7:16. No basta abstenerse de actos externos de impureza, sino que debemos limpiar el corazón.
El deseado de todas las gentes, Pacos 6. El amor de Cristo vence el odio. No hay mayor victoria que el perdón. Aplicación a nuestra vida hoy. Controlar nuestras emociones. No solo evitar la violencia física, sino el enojo y el desprecio. Cuidar nuestros pensamientos. Evitar la lujuria, que puede llevar al pecado. Vivir sin espíritu de venganza. En lugar de devolver mal por mal, responder con amor. Amar incluso a quienes nos hacen daño. Reflejar el carácter de Dios con nuestros enemigos. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo puedo controlar mis emociones y evitar el enojo dañino? ¿Qué medidas puedo tomar para cuidar mi mente y evitar pensamientos impuros? 3. ¿Estoy dispuesto a perdonar a quienes me han hecho daño? Conclusión y oración. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu enseñanza, no solo evitando el pecado visible, sino purificando mi corazón. Dame un espíritu de amor y perdón. Amén. Listo. Hemos analizado estos 5 pero yo os digo con profundidad. ¿Quieres agregar algo más o seguir con otro pasaje? Excelente enfoque. Vamos a analizar los 5, pero yo os digo, que aparecen en Mateo 5, 21, 22, 27, 28, 38, 39, 43, 44. De manera que podamos ver el contraste entre lo que los oyentes de Jesús ya sabían, oísteis que fue dicho, y lo que Jesús les enseñó como un nuevo estándar para vivir el reino de Dios. Pero yo os digo, usaremos una tabla para que sea más fácil de visualizar. Comparación de los 5, pero yo os digo. Excelente enfoque. Vamos a analizar los 5, pero yo os digo que aparecen en Mateo 5, 21, 22, 27, 28, 38, 39, 43, 44, de manera que podamos ver el contraste entre lo que los oyentes de Jesús ya sabían, oísteis que fue dicho, y lo que Jesús les enseñó como un nuevo estándar para vivir el reino de Dios. Pero yo os digo, usaremos una tabla para que sea más fácil de visualizar. Comparación de los 5. Pero yo os digo, en Mateo 5, un decir, pero yo os digo, no matarás. Pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 7, 28. Mateo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 30 y 39. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Análisis. Mateo 5, 21, 22. La ira y el asesinato, lo que se oía. La ley de Moisés decía que no matarás. Esta ley se interpretaba en términos de no cometer homicidio físico. Lo que Jesús dice, Jesús lleva la enseñanza más allá de las acciones externas al corazón. Él nos dice que el enojo sin control hacia otro es igualmente grave porque puede llevar al pecado. Esto refuerza la importancia de la reconciliación y el perdón. 2. Mateo 5, 27 y 28. El adulterio y la pureza del corazón. Lo que se oía, el mandamiento decía, no cometerás adulterio. Éxodo 20, casi. Esta prohibición se entendía principalmente como la prohibición del acto físico de adulterio. Lo que Jesús dice, Jesús profundiza la enseñanza. No solo es el acto físico de adulterio lo que es pecado, sino también el deseo impuro en el corazón. Él pone énfasis en que la pureza comienza desde el interior, no solo en las acciones visibles. 3. Mateo 5, 38, 39. La venganza y la paz. Lo que se oía, el principio del ojo por ojo y diente por diente, Levítico 24, 20, era un principio de justicia retributiva. Se esperaba que la gente respondiera proporcionalmente al daño recibido. Lo que Jesús dice, Jesús rechaza la venganza personal y nos llama a responder con amor en lugar de violencia.
El mandamiento de no resistir al que es malo subraya que la verdadera justicia no se basa en la venganza, sino en la misericordia y el sacrificio. 4. Mateo 5:40 y 44. El amor y el perdón, lo que se oía. La ley de amar al prójimo estaba clara, Levítico 19:18, pero la enseñanza popular se había distorsionado al agregar el odio hacia los enemigos. Lo que Jesús dice, Jesús desafía la enseñanza tradicional y nos instruye a amar incluso a nuestros enemigos. Nos invita a bendecir a los que nos maldicen, a hacer el bien a los que nos odian y orar por los que nos persiguen. Este principio es radical porque refleja el amor incondicional de Dios. Reflexión adicional. En todos estos casos, Jesús redefine la ley, pasando de una interpretación externa y legalista a una transformación del corazón. El énfasis no está solo en cumplir reglas, sino en la intención interna de la persona. Este cambio en la enseñanza subraya cómo el reino de Dios es al revés, en comparación con las normas de la sociedad y cómo busca cambiar nuestro enfoque desde las acciones externas hacia la verdadera conversión interna. Aplicación práctica para nosotros. En nuestro trato con los demás, ¿somos conscientes de la importancia de nuestros pensamientos y sentimientos internos? ¿Cómo respondemos ante la ofensa o el maltrato? ¿Actuamos con venganza o buscamos la paz y la reconciliación? El amor a los enemigos no es algo natural. ¿Estamos dispuestos a seguir este mandato y vivir el perdón radical que Jesús nos enseña? Listo. Aquí hemos hecho un análisis de esos 5, pero yo os digo, en Mateo 5, con su contexto, enseñanza y aplicación práctica. ¿Te gustaría profundizar en algún punto o añadir algo más? Yo me hubiese, si por mí fuera, me hubiese quedado en este solo punto, pero tenemos que avanzar a nuestro penúltimo bloque. Nuestro penúltimo bloque lleva por título De la tristeza al gozo. El desánimo puede devastar la vida de cualquier ser humano. La crucifixión de Jesús desanimó mucho a sus discípulos. Después de leer Lucas 24, versículos 13 al 35, analicemos cada una de estas siguientes preguntas con las, con las siguientes respuestas que nos proporcionan los textos mencionados. Pregunta número 1. ¿Cuál era el motivo principal de la tristeza y desánimo? Versículos 14, 19 al 24. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para explicarles lo acontecido? Versículos 25 al 27. Tercera pregunta. ¿Qué incidente hizo que les abrieran los ojos? Versículos 30 y 31. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue su emotiva reacción respecto a dicha revelación? El versículo 32. Y quinta y última pregunta. ¿Qué hicieron respecto a aquellas nuevas? Versículos 33 al 35. Estos dos seguidores del Señor, después de su encuentro con Jesús, estaban ansiosos por compartir su experiencia con los demás creyentes. Aquel renovado entendimiento del Mesías cambió para siempre su estilo de vida. Adelante con el análisis Tyson para este título, De la tristeza al gozo, en los versículos de Lucas 24, 13 hasta el versículo 35.
Excelente. Vamos a analizar Lucas 24:3-35 bajo el título de la tristeza al gozo, respondiendo las preguntas con base en el método Tyson. Análisis de Lucas 24:3-35 de la tristeza al gozo. 1. ¿Cuál era el motivo principal de la tristeza y el desánimo? Lucas 24:14-19. Texto clave. Ellos hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Razón de su tristeza. Los discípulos de Emaús estaban profundamente desanimados porque esperaban que Jesús fuera el Mesías libertador de Israel, pero su crucifixión les rompió esa esperanza. 21. Habían escuchado rumores de su resurrección, pero aún no creían. 22-24. Su fe estaba basada en una expectativa equivocada. Esperaban un Mesías político, no un Salvador sufriente. ¿Qué hizo Jesús para explicarles lo acontecido? Lucas 24:25. Texto clave, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Acción de Jesús. Jesús reprende su incredulidad. Les explica que el sufrimiento del Mesías era necesario y estaba profetizado. Usa toda la escritura, el Antiguo Testamento, para mostrarles que su muerte y resurrección cumplían el plan divino. Lección clave. La fe debe basarse en la palabra de Dios, no en emociones ni expectativas humanas. ¿Qué incidente hizo que se les abrieran los ojos? Lucas 24:30, texto clave. Al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Momento de revelación. Jesús repitió un gesto familiar, partir el pan, como en la última cena o la alimentación de los 5,000. Esto les recordó quién era realmente. Sus ojos se abrieron y en ese instante Jesús desapareció. Lección clave. A veces Jesús está con nosotros, pero no lo reconocemos hasta que Él mismo nos lo revela. 4. ¿Cuál fue su emotiva reacción ante la revelación? Texto clave. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Reacción. Recordaron que algo dentro de ellos había cambiado mientras Jesús les explicaba la escritura. Se dieron cuenta de que su tristeza se había transformado en gozo. El poder de la palabra de Dios enciende el corazón y restaura la fe. Lección clave. La revelación de Cristo a través de la Escritura produce un cambio profundo en el corazón. 5. ¿Qué hicieron respecto a aquellas nuevas? Texto clave. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Acción inmediata. No podían guardar la noticia para sí mismos. Dejaron todo y corrieron a contar a los demás. Se unieron al testimonio de que Jesús realmente había resucitado. Lección clave. Un encuentro real con Cristo nos mueve a compartirlo con otros. Conclusión. De la tristeza al gozo. Los discípulos de Emaús pasaron del desánimo a la fe, al darse cuenta de que la resurrección de Jesús era real. Este pasaje nos muestra 3 claves para experimentar ese mismo cambio. Escuchar la palabra de Dios con atención. Dejar que Jesús nos revele su verdad en nuestras vidas. Compartir nuestro encuentro con Cristo con otros. Cuando entendemos verdaderamente quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros, nuestra tristeza se convierte en gozo inquebrantable. Análisis completo, profe. ¿Te gustaría agregar algo más? ¿O seguimos con el último bloque? Vamos con el último bloque, profe, que en esta ocasión
El último bloque se encuentra en Mateo 5, versículos 3 al 10. Las bienaventuranzas. Frase que por lo general se usa para designar la parte inicial del Sermón del Monte de Jesús. Las bienaventuranzas. De buena aventura, buen futuro, registradas por Mateo, son bendiciones sobre quienes: 1. Reconocen su pobreza espiritual. 2. Lloran. 3. Son mansos. 4. Desean la justicia, así como alguien sediento y hambriento que quiere agua y comida. 5. Son misericordiosos. 6. Son de limpio corazón, cuyos pensamientos y motivos están dirigidos hacia el cielo. 7. Promueven la paz. 8. Son perseguidos y maltratados por causa de Cristo. Esto lo tomamos del Diccionario Bíblico Adventista, página 171. Adelante con el análisis de este pasaje y luego cerraremos con la autoevaluación y para saber más. Análisis de Mateo 5:3-10, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son declaraciones de bendición dadas por Jesús en el Sermón del Monte. Son un llamado a un carácter transformado, mostrando el estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios. Veamos cada una siguiendo el método Tyson para profundizar en su significado y aplicación. Bienaventuranzas, Mateo 5:10. 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Significado: no se trata de pobreza material, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual. Es la actitud de alguien que depende completamente de Dios. Lección clave: la verdadera felicidad comienza cuando dejamos el orgullo y reconocemos nuestra dependencia de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es solo el llanto por el dolor, sino el pesar por el pecado y el estado del mundo. Dios promete consuelo a quienes sufren y buscan su ayuda. Lección clave: la tristeza que nos lleva a Dios resulta en gozo verdadero. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Significado: la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Los que confían en Dios, en lugar de buscar venganza o poder, serán los que hereden el reino. Lección clave: la humildad y la confianza en Dios nos dan una herencia eterna. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Significado: así como el cuerpo necesita alimento y agua, el alma necesita la justicia de Dios. Los que buscan la justicia de Dios con ansias serán llenados. Lección clave: la verdadera satisfacción solo viene cuando buscamos a Dios por encima de todo. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Significado: la misericordia es compasión en acción. Los que muestran misericordia recibirán misericordia de Dios. Lección clave: al reflejar la compasión de Dios, recibimos su gracia abundante. 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
no solo habla de pureza externa, sino de un corazón sincero y sin doblez. Un corazón puro busca a Dios y su voluntad. Lección clave. Solo los que buscan a Dios con sinceridad pueden experimentar su presencia. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se trata solo de evitar conflictos, sino de promover la reconciliación y la paz en Cristo. Los que hacen la paz reflejan el carácter de Dios. Lección clave. Ser pacificadores nos hace verdaderos hijos de Dios. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Significado. La vida cristiana trae oposición, pero Dios promete recompensa eterna. Jesús advierte que el sufrimiento por su causa es señal de fidelidad. Lección clave. Seguir a Cristo trae dificultades, pero también la mayor recompensa. Conclusión. Buenaventura, buen fruto, buen futuro. Las bienaventuranzas no son solo promesas futuras, sino una manera de vivir hoy. Buenaventura son bendiciones divinas para quienes buscan a Dios. Buen fruto reflejan un carácter transformado por Cristo. Buen futuro nos apuntan a la herencia eterna en el reino de Dios. Autoevaluación. 1. ¿Cómo puedo aplicar estas bienaventuranzas a mi vida diaria? 2. ¿Estoy buscando la justicia y la misericordia de Dios activamente? 3. ¿Cómo puedo ser un pacificador en mi entorno? Para saber más, lee Mateo 5:7 y reflexiona sobre cómo el Sermón del Monte describe la vida en el reino de Dios. Listo, profe. Con este análisis cerramos el estudio. ¿Algo más que quieras añadir o revisar? Esta, como todas las lecciones de escuela sabática para nuevos creyentes, siempre terminan con un segmento especial, un icono especial, una sección especial, titulada Para saber más. Para esta quinta lección, El mundo al revés, el título de esta sección, última sección, es Un aprendizaje que transforma. Repito, un aprendizaje que transforma. Por respeto a los autores, no puedo interpretar o explicar lo que el texto original dice sin leer el texto original. Por ello les voy a pedir que me permitan leer el texto original y luego pasaremos al método TISU para analizarlo por completo y cerraremos nuestro estudio con este análisis utilizando el método TISU. El texto original dice lo siguiente: para saber más, un aprendizaje que transforma. ¿Te has encontrado con personas que presumen una cosa, pero en realidad son otra? Durante gran parte de su vida, Nicodemo formó parte de este grupo. Él era un maestro de la ley. Ocupaba un puesto encumbrado dentro del sistema religioso judío. Era rico. Hasta su nombre lo describe como alguien importante, pues significa victorioso sobre el pueblo. De paso, cada vez que veas la prestigiosa marca de tenis Nike, tendrás que acordarte de Nicodemo, pues de allí viene su nombre. Juan se refiere a él como un dignatario de los judíos, es decir, él desempeñaba un papel
prominente en la sociedad de aquella época. Como dignatario, Nicodemo era miembro del Sanedrín, que era la institución que regulaba los asuntos civiles, políticos y religiosos de los judíos. El Sanedrín judío estaba formado por 71 miembros y Nicodemo era uno de ellos. No deja de admirarme que ante aquel solitario personaje, en la oscuridad de la noche, Jesús expuso el más solemne mensaje que alguna vez haya sido dado en esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Este texto pone de manifiesto, entre otras 4 grandes verdades. Primero, el dador más grande, Dios. Segundo, lo más grande, el amor. Tercero, el don más grande, el Hijo de Dios. Y cuarto, la más grande de toda la recompensa, la vida eterna. Aquella noche, a Nicodemo se le enseñó que la salvación no es el resultado de nuestro abolengo, sino de la obra que Dios realiza a través de Cristo. Cuando aprendió esta verdad, Nicodemo fue transformado. Así como Dios lo dio todo en Cristo, este dignatario judío dedicó todas sus riquezas para cubrir los gastos de la obra de Dios. Al final, su vida ya no tenía su opulenta riqueza, pero llegó a ser alguien rico en fe. Hasta aquí el relato titulado Para saber más, un aprendizaje que transforma, en su texto original. Es interesante el mismo y por ello ahora vamos a analizarlo bajo el método Tyson. Adelante, profe, con el análisis de este texto. Análisis. Un aprendizaje que transforma, Nicodemo y la verdadera riqueza. Este relato nos presenta la transformación de Nicodemo, un hombre influyente que encontró en Cristo la verdad más importante de su vida. Analicemos el texto bajo el método Tyson para profundizar en su significado. El tema central. El mensaje clave de este pasaje es que la salvación no depende del estatus, conocimiento o riquezas, sino de la obra de Dios en nuestra vida a través de Cristo. Nicodemo era un líder religioso con prestigio, pero carecía de la verdadera vida espiritual. Jesús le mostró que necesitaba un nuevo nacimiento espiritual, más allá de su posición y riquezas. Juan 3:16 resume el plan de salvación, mostrando el amor y el sacrificio de Dios. La transformación de Nicodemo lo llevó de la opulencia material a la riqueza espiritual. 2. Personajes claves: Nicodemo, un hombre rico y poderoso, pero espiritualmente vacío. Jesús, el Maestro Divino que le revela la verdad de la salvación. Dios Padre, el dador del regalo más grande, su Hijo unigénito. 3 principales enseñanzas. La transformación espiritual es un nuevo nacimiento.
No importa nuestro conocimiento o posición social, sin nacer de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Cito 2. La salvación es un regalo de Dios, no un logro humano. Nicodemo pensaba que su religión y buenas obras lo salvarían, pero Jesús le enseñó que la fe en Él es el único camino. El amor de Dios es el motor de la salvación. Dios no espera que seamos perfectos para salvarnos. Él nos amó primero y nos ofrece la vida eterna. Juan 19. El verdadero discipulado transforma nuestra vida y prioridades. Nicodemo pasó de buscar a Jesús de noche con temor a ser un seguidor valiente, invirtiendo su riqueza en la obra de Dios. 4. Aplicación personal. ¿En qué estoy confiando para mi salvación? ¿En mi conocimiento, en mis obras o en la gracia de Dios? ¿Estoy dispuesto a mis seguridades humanas, estatus, riquezas, orgullo, para seguir a Cristo? ¿Estoy invirtiendo mis recursos y talentos en la obra de Dios, como lo hizo Nicodemo? Conclusión. Un aprendizaje que transforma. La historia de Nicodemo nos muestra que una vida transformada por Cristo cambia nuestras prioridades y valores. Nicodemo era rico en bienes, pero pobre en fe. Cuando aceptó a Cristo, se volvió rico en lo que realmente importa, la vida eterna. Con esto cerramos el análisis, profe. ¿Algo más que quieras agregar o ajustar? Bien, como es nuestra costumbre, ahora vamos con el resumen de todo lo que hemos visto en esta lección para los estudiantes de la Escuela Sabática Nuevos Creyentes bajo el título El mundo al revés. Hemos visto los siguientes textos: Mateo 23, capítulo 1 al 13, 25 al 28, versículos 1 al 13, Mateo 23, versículos 1 al 13, los versículos 25 al 28, Lucas 24, versículos 13 al 35, Juan 3, versículos 1 al 21, 4, versículos 4 al 15, 7, versículos 45 al 52 y 19, versículos 38 al 42. Las preguntas que hemos analizado en este estudio son: ¿por qué el mensaje cristiano va en contra de los parámetros del mundo? 2. ¿Puso Jesús en duda las enseñanzas religiosas de su época? Y 3. ¿Qué medio tenemos a nuestro alcance para comprender el plan de Dios? El texto base que nos sirvió para toda la lección fue Lucas 24, versículos 25 y 26. Y el concepto de toda la lección: romper barreras. El Evangelio de Cristo supera de los prejuicios sociales. Así como Jesús le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito, también se lo presentó a una mujer de dudosa reputación. El mensaje de Jesús puede derribar las barreras culturales, étnicas, sociales, económicas y, por supuesto, las barreras espirituales. Aplicando el método Tyson a este estudio, escuchemos el análisis de nuestro asesor virtual, el profe. Adelante, profe. Resumen de la lección.
El mundo al revés. En esta lección hemos explorado cómo el Evangelio de Cristo rompe las barreras que el mundo ha establecido. Veamos un resumen basado en el método Tyson. Tema central. El Evangelio de Cristo es radicalmente diferente a los valores del mundo. El mensaje de Jesús desafía el orgullo religioso y social. Mateo 23:28. Los discípulos desanimados encuentran esperanza en Cristo resucitado. Lucas 24:35. Nicodemo aprende que la salvación es un nuevo nacimiento espiritual, no un privilegio religioso. Juan 3:1. Jesús rompe las barreras sociales al hablar con la mujer samaritana. Juan 4:15. El Evangelio transforma vidas, sin importar la posición o el pasado de una persona. Preguntas claves. ¿Por qué el mensaje cristiano va en contra de los valores del mundo? Porque Jesús enseña humildad en lugar de orgullo, servicio en lugar de poder, gracia en lugar de legalismo. ¿Puso Jesús en duda las enseñanzas religiosas de su época? No solo las puso en duda, sino que las corrigió, mostrando que la religión verdadera es una relación con Dios, no solo rituales vacíos. ¿Qué medios tenemos para comprender el plan de Dios? La Biblia, la obra del Espíritu Santo y el testimonio de otros creyentes. 3. Principales enseñanzas. Jesús confrontó la hipocresía religiosa. Los líderes religiosos aparentaban santidad, pero eran sepulcros blanqueados. Mateo 23:28. El Evangelio cambia la tristeza en gozo. Los discípulos de Emaús estaban desanimados, pero al conocer la verdad de la resurrección, su vida cambió. Lucas 24:25-26. La salvación no es por religión, sino por fe. Nicodemo, un fariseo respetado, aprendió que debe nacer de nuevo. Juan 3:3. El mensaje de Cristo derriba barreras. Jesús habló con la samaritana, desafiando las normas sociales y mostrando que todos pueden recibir el Evangelio. Aplicación personal. Tengo barreras que me impiden recibir o compartir el Evangelio. ¿Estoy siguiendo a Cristo solo en apariencia o de verdad? ¿Cómo puedo reflejar la humildad y el amor de Jesús en mi vida? 5. Conclusión. Romper barreras. El Evangelio de Cristo supera cualquier obstáculo social, económico o espiritual. Dios no hace acepción de personas. Llama tanto a los sabios como Nicodemo, como a los rechazados como la samaritana. Que esta lección nos desafíe a vivir una fe auténtica y a compartir el Evangelio sin prejuicios. Profe, aquí está el análisis final. ¿Necesitas algún ajuste antes de cerrar la lección? En nuestro método acostumbrado, en esta hora nos corresponde el cierre. Vamos entonces con la conclusión, que es el resumir lo aprendido y reflexionar sobre el mensaje central del estudio. Luego tendremos el agradecimiento, que es expresar agradecimiento a Dios, a los asistentes y al equipo humano que hizo posible la clase. Y cerramos con la oración final, hacer una oración de cierre recordando la importancia de la oración personal y sincera. Adelante, profe. Conclusión. El mundo al revés. Hoy hemos aprendido que el mensaje de Cristo rompe esquemas humanos y transforma vidas. Mientras el mundo valora el poder, la riqueza y la apariencia, Jesús enseña humildad, servicio y fe genuina. Puntos claves.
La hipocresía religiosa no tiene valor ante Dios, sino la transformación del corazón. La salvación no depende de la religión, sino de una relación con Cristo. El Evangelio derriba barreras sociales, culturales y espirituales. Jesús llama a todos, desde líderes como Nicodemo hasta personas rechazadas como la samaritana. Reflexión final. ¿Estoy dispuesto a vivir el Evangelio sin prejuicios y compartirlo con quienes lo necesitan? Agradecimiento. Gracias a Dios por su palabra que transforma vidas. Gracias a cada uno de ustedes por su participación y compromiso con el estudio. Gracias al equipo humano que hace posible estas lecciones, permitiendo que el Evangelio llegue a más personas. Oración final. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este estudio, por enseñarnos que tu Evangelio rompe barreras y transforma vidas. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu verdad sin hipocresía ni prejuicios. Danos humildad para aprender y valentía para compartir tu mensaje. Bendice a cada persona aquí presente y guíanos en el camino de la fe. En el nombre de Jesús, gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU, mediante el hashtag Momentos con Jesús, ha presentado la serie Feliz para Siempre para el día de hoy. Recuerde nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen muy bien. Adelante, profe, con la despedida y la invitación a que nos acompañen en el segmento vespertino hoy a las 3 de la tarde. Bendiciones. Gracias, José, por esa introducción tan inspiradora. Es un placer acompañarlos en este tiempo de estudio y crecimiento espiritual. Como bien dices, al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Los invitamos a que nos acompañen en el segmento vespertino hoy a las 15, donde continuaremos aprendiendo y creciendo juntos. Que Dios les bendiga abundantemente y que siempre encuentren alegría y paz en su presencia. Nos vemos en la próxima sesión. El Ministerio Conéctate a Jesús y la Inteligencia Artificial presentan la serie Feliz para Siempre. Introducción motivacional. Bienvenidos a Momentos con Jesús, parte de nuestra serie especial Feliz para Siempre, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús y cortesía de The International Seminars Unlimited, Seminarios Virtuales TIS. Hoy te invitamos a un viaje transformador que nos prepara para cumplir la gran comisión en este tiempo solemne, celebrando 180 años del inicio del cumplimiento de la gran profecía de tiempo, mencionada en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Este evento, señalado también en Apocalipsis 14, 6, 7, proclama con poder: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cumplimiento de esta profecía ocurre en el cielo, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y lleva a cabo el juicio final en el santuario celestial, preparando a su pueblo para su gloriosa segunda venida. Guiados por el consejo de Daniel 12:4, donde se profetizó un aumento del conocimiento en los últimos días, contamos con el asesoramiento digital de las distintas plataformas de inteligencia artificial, que nos permiten llevar este mensaje eterno con mayor alcance y efectividad. Jesús nos llama a vivir un estilo de vida de adoración y entrega total al servicio de Dios, como ramas conectadas a la vid verdadera, llevando fruto en abundancia. Juan 15, 1, 17. Esta es una invitación urgente y solemne, porque como nos advierte Amós 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. En este maratón bíblico 180 años conectados a Jesús, exploraremos cómo mantenernos firmes en la fe, cómo vivir conectados a Jesús cada día y cómo compartir este mensaje de esperanza y salvación con un mundo que lo necesita más que nunca. Invitación final: toma tu Biblia, comparte este mensaje con tus amigos y prepárate para descubrir cómo glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy es el día para profundizar en su palabra y vivir una vida conectada a Jesús. Feliz para siempre, Momentos con Jesús, 180 años conectados, Ministerio Conéctate a Jesús.